la patria se abre la sesión. Ay, ¿verdad que...? No me- Y no dijo que la paz del Señor esté con nosotros. La voy a pasar a la comisión. Me va a pasar a la comisión de ética. Hay que tener cuidado ahora. Ya. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Presidenta, ha ingresado urgencia calificada de simple para el proyecto que dicta normas sobre financiamiento regional, descentralización fiscal y responsabilidad fiscal, así como también el informe de la Comisión de Trabajo sobre el proyecto que estoy día en tabla con urgencia suma. Y también hace poquito indicaciones del Ejecutivo que le están sacando las copias, Presidenta, así que ya vienen, ¿ya? Muchas gracias. Ya. Palabras sobre la cuenta, ¿no? Puntos varios. Yo solamente quería volver a reiterar mi consulta de los invitados, si los pueden hacer llegar. ¿Sí? Ya. Ya, súper, sí. Ya, genial. Y ustedes otro, ya, perfecto. Ya, con eso estamos entonces y por nuestro lado también. ¿Sí? Ya. Ya. Sí, pues, sí. Ya. Perfecto, ya entonces tendríamos los invitados para mañana. Le voy a mandar el otro que había, Guillermo Larraín, yo había conversado con él, también está confirmado. Sí. Me dijo que puede y nos faltaría uno. Hasta el momento tenemos 3. 2, porque el diputado... Presidenta, Sí. oficialmente nos han llegado 2, don Guillermo Larraín y el señor Bravo, Perfecto. ¿ya? Y eran 3 con el diputado Sáez, pero acaba de retirar el nombre. Es que tengo otro Ya. nombre más, así que... Y faltaría uno. Eso, ya, Ok. y ahí nos faltaría uno que sería de... Pues, Entonces pasamos al objeto de la sesión. ¿Se puede prender el aire? ¿el aire? Sí. ¿Sí? Es que estamos como cinco pobres. Estamos como cinco pobres. Ya. Entonces, le doy la palabra a la secretaria para ver el objeto de la sesión. Si recuerdan, quedamos solo pendientes de que se presentaran las indicaciones y pasar a la votación del proyecto. Así que, secretaria. Subsecretaria, estoy ahí. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Saludar a los integrantes de la comisión, a los miembros de la Secretaría. Efectivamente, como ustedes recuerdan, en la sesión de la semana pasada, la Contralora Subrogante valoró, ¿no es cierto?, todos los avances que pudieran haber en la complementariedad de los controles y el control interno. Sí hizo algunas precisiones técnicas para garantizar que efectivamente no hubiera ningún tipo de duda respecto a las competencias, cómo jugar las competencias de este nuevo Servicio de Auditoría Interna General de Gobierno con la Contraloría, y nosotros, acogiendo esos planteamientos, venimos a presentar una serie de indicaciones que básicamente abordan, se hacen cargo de todas las preocupaciones formuladas por la Contralora Subrogante, salvo una en que nosotros consideramos, ella puso en duda, ¿no es cierto?, el tema de que se mantuviera el Consejo Asesor de 3 consejeros de alta calificación. Nosotros, por las razones que daré en su minuto, esa no la acogimos, pero todo el resto viene acogida. Si le parece, paso a detallar las indicaciones. En primer lugar, la Contralora lo que hizo máximo hincapié es que para garantizar esa complementariedad se tuviera salvo, ¿no es cierto?, el tema de la supervisión técnica que tenía la Contraloría General de la República en virtud del artículo 18 de la Ley Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República, 10.336, y en ese sentido lo que nosotros estamos haciendo, hacía ruido, comillas, para ella, el que el SAI fuera el órgano rector respecto de los auditores internos, y de esa medida nosotros estamos modificando el artículo 2 en concordancia, ¿no es cierto?, con el artículo 8 y el 24, estableciendo que el SAI será el órgano que, en vez de ser el órgano rector, va a ser el que dirige y coordina, dejando además a salvo en el artículo 8, que era un artículo que decía, sin perjuicio, ¿no es cierto?, de la facultad de la Contraloría, cuando corresponda, se elimina el cuando corresponda, para que quede claro que siempre existe, ¿no es cierto?, la competencia de la Contraloría, que no se ven alteradas por esta perspectiva,
y se agrega de manera explícita la tuición técnica que tienen en virtud del artículo 18 de su ley orgánica, de manera tal, digamos, que no quepa ningún lugar a dudas de que no hay una competencia respecto del SAIC y la Contraloría respecto, ¿no es cierto?, a las normas técnicas tuición técnica que tiene respecto de los auditores generales. Asimismo, otro tema que planteó de duda la Contralora General de la República era el tema respecto de qué ocurría con una de las facultades que estaba establecida en el artículo 7º respecto de si concurrían tanto la Contraloría General de la República como el SAI a hacer auditoría. Y planteó la diferencia entre control y auditoría, y efectivamente el SAI es un órgano de control interno más que de auditoría. Por tanto, eliminamos la letra G que estaba originalmente y lo ponemos como una cuestión excepcional que el presidente de la República podrá solicitar en casos fundados auditoría siempre y cuando, respecto a esos mismos casos y los mismos servicios, no haya ya una auditoría en curso de la Contraloría General de la República, y así no se produce la potencial colisión que levantó la auditora general. Además, ella nos planteó la posibilidad que dentro de las definiciones que están contenidas en el proyecto se incorporara la eficiencia y eficacia, se incorporan esos conceptos. Ella comentó que no había una definición de auditoría externa. Nosotros no acogimos ese punto porque obviamente este es un órgano de control interno, por tanto no nos parece pertinente que haya una definición de auditoría externa cuando su foco no es la auditoría externa, sino el control interno. Adicionalmente, otro tema que ella levantó era el tema, ustedes recordarán, que la palabra examen estaba vinculado al examen de cuentas y por tanto podía generar alguna duda, y nosotros modificamos examen por revisión para dejar en claro que tampoco hay una competencia respecto al examen de cuentas que corresponde y compete de manera exclusiva a la Contraloría General de la República. Adicionalmente, creo que ya... bueno, hay las concordancias, por cierto, como estamos diciendo, que queda establecido. Había otro tema que planteó el tema del ámbito de aplicación del SAI. Y hacía referencia, nosotros hacíamos remisión, ¿no es cierto?, al artículo 1 de la Ley de Bases respecto de las exclusiones, y se hacía mención a algunos órganos constitucionales autónomos que efectivamente no son parte de la administración, por tanto se elimina la referencia al Ministerio Público, Consejo de la Transparencia y Consejo Nacional de Televisión. Consejo de la Transparencia es autónomo legal, no constitucional, pero para que no quepa ninguna duda, y por tanto se aplica solo a los que están mencionados, por tanto, en el artículo 1 de la Ley de Bases, con la exclusión, teniendo la salvedad que, por cierto, no tiene competencia respecto a los órganos constitucionales autónomos. Asimismo, precisa en el artículo relativo a la solicitud de información que podía hacer este servicio, decía los órganos de la Administración del Estado, y se hace la concordancia haciendo una remisión al artículo 3, que es el que fija ámbito de competencia, de manera tal que efectivamente la información que se requiera solo puede ser respecto a aquellos órganos en el cual el SAI va a tener, ¿no es cierto?, competencia para hacer sus auditorías internas, control interno. Había una cuestión de forma relativa, ¿no es cierto?, al Consejo. Nosotros en el Consejo, a diferencia de lo planteado por la Contralora Subrogante, creemos que aporta valor que haya un Consejo externo de carácter técnico, que se le pide, ¿no es cierto?, competencia, que va a ser seleccionado por el Consejo de Alta Dirección Pública, y que si bien sus labores, sus propuestas no son vinculantes, sí tienen, ¿no es cierto?, van a ser tomadas en consideración tanto para los cambios normativos y legales, reglamentarios o legales, normativos en general, como para la formulación de la política general de auditoría. Se planteó también la duda respecto a la cuenta pública que tenía que ser el SAI al presidente de la República, que había una mención al Ministerio y Secretaría General de la Presidencia. Se elimina esa mención porque en realidad cuenta pública, la verdad que se hace el presidente, pero como su nombre lo dice, es pública, y por tanto, de acuerdo a los mandatos también de la ley 20.500, corresponde, ¿no es cierto?, que sea de manera general. Finalmente, la otra, hay varias que son de concordancia, porque efectivamente todo el tema de examen por revisión o la remisión, ¿no es cierto?, la referencia a órgano rector con órgano encargado de la dirección y coordinación, tiene varios artículos. Esos son el contenido, Presidenta, por su intermedio de las indicaciones. Creemos que con ese tema se salvan las observaciones formuladas por la Contralora Subrogante y se da un paso importante en garantizar el fortalecimiento de las herramientas de control al interior de la Administración Pública, garantizando la complementariedad entre el control interno y el control externo que realiza la Contraloría General de la República. Muchas gracias, subsecretaria. Diputado Mellado. Sí, entonces desprendo de que las auditorías las va a hacer la Contraloría y el control interno lo va a hacer el SAID. ¿Tiene el SAID
Said, servicio ya, ese tema de control, sanciones para las personas que no cumplan con la función interna de control, o sea, con los DAF en este caso, o los jurídicos, digamos, todos los que mosquean a las autoridades tienen que tener, esos están haciendo el control que corresponde, pero si no lo hacen bien y hacen cometer a la autoridad una infracción, digamos, producto de eso, porque no va a estar leyendo todo lo que firma, digamos, ¿tienen alguna sanción? ¿Tienen alguna sanción? Por su intermedio, Presidenta, el SAIC no tiene facultades sancionatorias de manera directa, pero sí, por supuesto, ¿no es cierto?, en este rol de control preventivo, lo que hace es alertar oportunamente para que efectivamente las jefaturas, que son las que tienen, digamos, como decíamos, el control tiene 4 niveles. El primer órgano de control corresponde a las jefaturas propiamente de cada servicio, luego al personal encargado directamente, como usted bien decía, por su intermedio, Presidenta, el diputado Mellado, las DAF, los jurídicos de cada servicio, luego viene el control interno a través de el auditor interno y posteriormente el control ex post externo que realiza la Contraloría General de la República. Y por tanto acá el SAC no tiene facultades sancionatorias, pero sí de alerta para que efectivamente el jefe de servicio pueda tomar las sanciones respectivas ante las alertas o incumplimientos que se haya efectuado. Exactamente. Perfecto. Diputado Naranjo. No, yo creo que las indicaciones que ha presentado el Ejecutivo recogen las inquietudes que planteó la Contralora subrogante y creo que debiéramos aprobar porque van en la dirección que ella planteó, así que nuestra Contralora Legislativa ha hecho una muy buena exposición de las inquietudes que nos planteó la otra Contralora subrogante. Así que felicito a la Contralora Legislativa porque lo ha hecho muy bien. Perfecto. Si les parece, entonces pasamos a la votación. Secretaria. Diputado Romero. Gracias, Presidenta. Mire, yo lo que pasa es que estaba mirando, son, si no me equivoco, 12 indicaciones que presenta el Ejecutivo. Y yo quería preguntar si es posible darle un tiempo a la Secretaría que prepare un comparado. Yo también presenté otro grupo de indicaciones. Entonces, que pudiéramos preparar un comparado de manera tal de que pudiéramos hacer una votación un poco más ordenada. Yo me gustaría solamente confirmar con el texto, en comparación con el texto, si efectivamente estas indicaciones van en la línea, digamos, no doy tan acto de fe, digamos, como el diputado Naranjo, pero quisiera que tal vez pudiéramos tener una votación un poquito más ordenada. Yo creo que no es tan urgente esto como para poderlo votar a lo mejor en un rato más, digamos, en la tarde, puede ser dedicarle algunos minutos a esto, pero tener un comparado, Presidenta, eso... Ya. Sí, secretaria. Diputado Sáez y luego le doy a la secretaria. Sí, preguntarle a la subsecretaria respecto a la modificación al artículo 4, perdón, no es al artículo 4, es al artículo 7. Se señala que el Servicio de Auditoría Interna podrá excepcionalmente realizar auditorías a requerimiento del presidente de una serie de instituciones. La pregunta es si esas instituciones incluye, por ejemplo, las Fuerzas Armadas y de orden o no, o están, al no estar explícito, no estarían incluidas. Esa es mi duda. Subsecretaria. Por su intermedio, Presidenta, respondo la pregunta del diputado Sáez y haciéndome cargo de lo que plantea el diputado Romero. Yo hice una locución general de las indicaciones, no tengo ningún problema que podamos ir viendo artículo por artículo y mencionando los cambios respectivos si eso facilitara el entendimiento de las indicaciones. Respecto a la pregunta del diputado Sáez, la única modificación, y siguen estando excluidas, digamos, de manera explícita, está en el artículo 3º, las Fuerzas Armadas, las municipalidades, las empresas públicas y las instituciones de educación superior. Lo único que se elimina, porque no son parte, por una cuestión técnica que tenía razón la Contralora subrogante, en orden a que no forman parte de la administración el Ministerio Público, el Servicio Electoral, que son órganos autónomos constitucionales, pero las otras exclusiones se mantienen explícitas porque así está formulada en la ley de bases, digamos, si uno ve el inciso primero y el inciso segundo, cómo se configura el concepto de administración del Estado. Sí, está excluido también. Sí. Ya, entonces, ¿les parece? Vamos artículo por artículo. No, vamos a ir artículo por artículo y así lo vamos revisando con calma para la votación. ¿Secretaria? Bueno, lo que hacemos es el comparado porque acá es el ingresar, pero les puedo ir
guiando. O si quieres, sí, Sí, no hay problema, secretaria. Aquí tengo más o menos lo que falte, te lo agradezco. Perfecto. Entonces, ustedes tienen acá el texto que, como es una ley nueva, no tiene comparado hasta ahora. Estas son las primeras indicaciones que se presentan. Por lo tanto, en la página 20 del proyecto de ley tenemos el articulado. Ya, en la página 20. Ayúdale al diputado. 20 del mensaje. En la página 20 del mensaje. Ale, faltan algunos mensajes. Sí, en realidad ha sido poco. Ya. Entonces, ¿todos tienen el texto del mensaje? Porque Claro, pasamos por ahí. sí. El texto, sí. Texto del mensaje. Acá faltan. Sí, ahí sí que estamos mal. No, ahí sí que no. Pero podemos ir avanzando si yo no veo. O sea, más allá de hacer un comparado, podemos ir leyéndolo y si nos demoramos más, dejamos una parte para la tarde. Mientras se selecciona bien, puedo ir avanzando mientras llegan los otros comparados. Ya. La primera indicación por su intermedio, Presidenta, es al inciso segundo del artículo segundo, que establece, ¿no es cierto?, cuáles son el objeto del CAI, y del SAI, perdón. Y el inciso segundo se modifica, ¿no es cierto? Antes decía, para lograr dicho objeto, el SAI será el órgano rector, ¿no es cierto? Decía, y ahora lo que dice será el órgano encargado de dirigir y coordinar la red de auditoría interna señalada en el párrafo quinto, y se explicita acá, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 8º, que como ustedes recordarán, es el que reconoce las facultades de la Contraloría General de la República, donde además se le hace una adición mediante las propias indicaciones, en la cual se explicita con especial atención, ¿no es cierto?, el tema de la tuición que tiene la Contraloría, de acuerdo a su artículo 18 de su ley orgánica, respecto de los auditores y auditoras. Esa es la primera indicación. ¿Ahora todos ya tienen el proyecto de ley? Ya. ¿Faltan todavía? Y ahora sí. Ya, ahora sí están todos los parlamentarios con el proyecto de ley. Entonces, Presidenta, en la página 20, el artículo del proyecto, Por favor, para que silencio. puedan seguir, en la página 20 del artículo segundo, en el inciso final se cambia el objeto del SAI, aquí dice órgano rector, por encargado de dirigir y coordinar. Ese es el cambio. Ese es el cambio. Sí, El ar- Sí. 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 No será el órgano rector, sino el encargado de dirigir y coordinar, como pidió la Contralora cuando estuvo acá. Por su intermedio, Secretaria. Presidenta, exactamente como dice la secretaria, y además se adiciona el término de la referencia explícita sin perjuicio de lo establecido en el artículo 8º de la presente ley. O sea, son dos modificaciones al inciso segundo del artículo segundo. No, pero en este tema no hay, solo para aclarar, respecto a las indicaciones enviadas por el diputado Romero, en este tema no hay indicación del diputado Romero, es decir, no tenemos una propuesta u otra, sino que tenemos el texto original del proyecto de ley y la indicación del Ejecutivo. Exacto, pero en este tema no hay una diferencia. Pero tómense el tiempo para revisarlo y iniciamos la votación. Sí, Se está pidiendo tiempo para poder revisarlo. Sí, diputada, sí. En el fondo, aquí dice en el número, Ah, sí, con el micrófono. Disculpen, no.
Bueno, acá estamos revisando. Entonces, esta parte que dice que la gestión respecto de la economía, eficiencia y eficacia, acá en este proyecto se lo están entregando al SAI, ¿ya? Pero la Contralora dijo que lo tenía la Contraloría. Entonces, acá, ¿los dos van a quedar con las funciones o van a dejárselo a uno solo? Secretaria. Por su intermedio, Presidenta, respondiendo a la consulta de la diputada Cid, lo que planteó la Contralora, efectivamente, subrogante, es que son distintos niveles de control, aun cuando afecten y tomen en consideración los mismos temas. Hay que recordar, además, que una diferencia importante entre lo que es el control interno con el control externo que realiza la Contraloría General de la República, que ellos no tienen potestad para hacer control de mérito. En el caso del control interno, efectivamente, lo que se puede hacer también es velar por la eficiencia y eficacia de las medidas y el cumplimiento de los objetivos institucionales, cuestión que no compete a la Contraloría. Entonces, los ámbitos pueden ser los mismos, pero los niveles de control son distintos y por tanto son complementarios, y ahí lo que se hace es efectivamente agregamos, de hecho a petición de la propia Contralora subrogante, la definición de eficiencia y eficacia, que no estaban dentro de las definiciones originales planteados y que son los principios considerados, ¿no es cierto?, en la Ley de Bases de Administración, y que se propone una referencia o una definición sobre la base del diccionario de Contraloría que está en las normas técnicas del propio Consejo de Auditoría Interna hoy día en funcionamiento. Perfecto. Y de todas formas, yo solo para dejar también con respecto a lo que señaló la Contralora, dijo que siempre, y era mejor hacerlo explícito, que va a ser sin perjuicio el artículo 8 en donde están sus facultades y que queda también explícito en la indicación presentada. ¿Les parece entonces la votación del artículo de la indicación? ¿Sí? ¿Está de acuerdo? Ya. Entonces, tomamos la votación de la indicación. Exacto. Exacto. ¿Sí? Estoy, Tenemos que votar en general. Es que como se mezcló con el de ayer, sí, me recuerda Sebastián, muy bien, que tenemos que votar primero En general. Ya, votemos en general Sí. entonces. Ya. Entonces voy a tomar la votación primero en general del proyecto y después en particular. Perfecto. Unánime, Presidenta. ¿Le parece a la comisión la votación en general unánime? Ya, pero sí, igual voy a ver quiénes están presentes. El diputado Sandrino Perfecto. prefiere que la tome. Ya. Diputado Edo, Por favor. señor Barrera, señor Bianchi, señora Cid, señor Mellao, señor Naranjo, señor Ramírez, está, señorita Rojas, señor Romero, señor Saez, señor Sepúlveda, señor Van Meulenbroek, presidente. 12 diputados presentes, unánime. Unánime entonces. Pasamos a la votación del artículo 2 con El la artículo indicación. 2, entonces, no es necesario que lea el texto, ya lo explicó la secretaria, está clarísimo. Ya. Segundo. Ya. La misma votación, el artículo segundo, presidente. Con la indicación, si le parece a la comisión con la misma votación, aprobado entonces también. Pasamos a la indicación al artículo 3. Subsecretaria. Por su intermedio, Presidenta, el artículo 3, solo como comentaba, lo que hace es mantiene el ámbito de competencia de el SAI, lo que hace es eliminar la referencia a aquellos órganos que no son parte de la administración y que había efectivamente un error de técnica legislativa, y elimina entonces el Consejo Nacional de Televisión, el Ministerio Público y el Servicio Electoral, que no obstante su eliminación no significa que queden bajo la tutela del SAI, porque al ser órganos constitucionales autónomos están también excluidos. Perfecto. ¿Palabras sobre el punto? ¿Sí? De la ley. Sí, de la a ver, aplicación. por su intermedio, Presidenta, acá el artículo 3 establece el ámbito de aplicación, ¿no es cierto?, que va a tener el SAI. Y dice, va a ser sobre todos los órganos de la administración con estas exclusiones. La observación que formuló adecuadamente la Contralora subrogante es que el Ministerio Público, por ser un órgano constitucionalmente autónomo, no es un órgano que forme parte de la administración. Lo mismo ocurre con el Consejo Nacional de Televisión y con el CERVEL. Lo que no significa que se eliminen es que
el SAI vaya a tener tutela sobre ellos porque por su autonomía quedan al margen, pero no correspondía que estuvieran incluidos en un listado como órganos de la administración. Es una adecuación más bien formal que no altera el ámbito de competencia del órgano. Entendí la formalidad y por qué se sacan, pero en definitiva, ¿este sistema SAI podría auditarlos? No, o ninguna posibilidad de auditarlos a ellos. No ejerce control interno respecto de ellos, diputada Cid, por su intermedio presidente. Entonces, si les parece, votamos el artículo 3 con la indicación. ¿Le parece a la comisión con la misma votación anterior? Aprobado también, entonces. Vamos al artículo 4, la indicación del Ejecutivo. Subsecretaria. Por su intermedio, presidenta, en el artículo 4 hay dos indicaciones. La primera en el literal A, donde y que también se repite en otros artículos, que fue la observación que no se utilizara la expresión examen porque podía aludir a examen de cuenta, que era facultad privativa, por cierto, de la Contraloría General de la República, y por tanto se modifica examen por revisión. Y adicionalmente, recogiendo también la sugerencia formulada por la Contralora Subrogante, se incorporan las definiciones del principio de eficacia y eficiencia, dado que solo en la versión original se definía el principio de economía, no obstante que el ámbito de competencia del SAI refiere a estos tres principios. ¿Le parece a la comisión también el artículo con la indicación? ¿Sí? Ya. La letra A y la letra B. Sí. Presidenta, lo que hace es agregar entonces, cambiar un examen objetivo por una revisión objetiva respecto de las actividades que va a señalarse, y además agrega dos letras con el siguiente tenor. Las letras que agrega G y H con el siguiente tenor. Eficacia, grado de cumplimiento de los objetivos planteados a la organización gubernamental sin considerar necesariamente los recursos asignados para ello. La calidad del servicio es una dimensión específica del concepto de eficacia que se refiere a la capacidad de la organización gubernamental para responder en forma rápida y directa a las necesidades de sus clientes, usuarios o beneficiarios. Y además, la indicación, que está en la página 2, agrega la letra H con el siguiente tenor. Eficiencia, relación entre la producción de un bien o servicio y los insumos o recursos que se utilizaron para alcanzar aquellos. Se refiere a la ejecución de las acciones, beneficios o prestaciones del servicio utilizando el mínimo de recursos posible. Esa es la indicación con el artículo. Diputada Cid. Solo una pregunta. Acá, obviamente, ya, G y H se agregan nuevos y el G y H anterior pasan a ser I y J, pero el que está acá como I pasa a ser K. Eso también tiene que estar establecido acá, ¿o no? ¿Porque eso no se elimina? Ah, pero eso, solamente eso, ya. Perfecto. Diputado Romero. Presidenta, solamente para que quede constancia en la historia de la ley, estos principios, estas definiciones que se hace de eficacia y eficiencia, ¿cómo se relacionan con los principios, con las enunciaciones que se hacen en la Ley de Base General de la Administración del Estado? Gracias, presidenta. Por su intermedio, presidenta, respondiendo primero a la consulta formulada por la diputada Cid, en el encabezado del literal B las indicaciones hace referencia a que la letra G y H debe ser I y J respectivamente y se hace la adecuación correlativa.
respondiendo a la consulta formulada por el diputado Romero por su intermedio presidente, estas definiciones están sacadas del Diccionario de Auditoría Interna del Sector Público, que están contenidas en el documento técnico 82 del año 2015, que son una especificación, ¿no es cierto?, y un mayor detalle respecto a los principios que están definidos de manera general, como usted bien lo plantea, diputado, en la Ley de Base de Administración del Estado. Si le parece entonces a la comisión votar con la misma votación la indicación y el artículo, ¿sí? ¿Le parece a la comisión? Perfecto. Ya, aprobado entonces. Presidenta, el artículo 5º y el artículo 6º no tienen indicaciones, por lo tanto habría que, no, hay que votarlo. Exacto, sin indicación. Ya. ¿Les parece que hagamos una votación al final, secretaria, de todo? De todo aquello que no tiene indicación. Exacto. De todo lo que no queda. ¿O se entienden aprobado? En la sala. Ya, pero hagamos una votación al final, si no, Se no nos puede- demoramos nada. Se Sigamos. puede aplicar la misma regla, que se entienden aprobado, todo aquello que no tiene indicación. Ah, bueno, si les parece, entonces, entendemos, ya, pero esto Atención. necesito la atención de todos. Si le parece a la comisión, entendemos por aprobado todo aquello artículo en que no se presentó indicación. ¿Le parece a la comisión? ¿Sí? Ok. Ya. Pasamos entonces al artículo séptimo, 7. Por su intermedio, presidenta, en el artículo 7º hay varias enmiendas. En un primer lugar, en el literal F, siendo consistente con lo que ya habíamos corregido en el literal 3, se modifica, ¿no es cierto?, examen por revisión. Es de consistencia. Luego, tal como lo explicité en mi alocución original, se elimina el literal G, que era el que daba la facultad, ¿no es cierto?, de realizar auditorías por petición del presidente de la República. Se elimina como una facultad del servicio. Adicionalmente, se hace la adecuación de los literales y se agrega un inciso final nuevo, estableciendo la excepcionalidad de la posibilidad de que efectivamente el servicio realice labores de auditoría a petición, ¿no es cierto?, del presidente de la República, y dejando claramente establecido que no procederá esta facultad en los casos que ya hay una auditoría iniciada por la Contraloría General de la República en el mismo organismo y por los mismos objetivos. Es decir, aquí ustedes recordarán que la Contralora Subrogante planteó, ¿no es cierto?, que no se produjera esta parálisis en la institución producto de no saber, digamos, a qué ente responder. Acá hay una prevalencia, ¿no es cierto?, de la Contraloría, se saca como función general el tema de las auditorías, se establece como excepcionalidad que el presidente pueda requerirla, y dentro de esa excepcionalidad tampoco procede si de manera preferente la Contraloría ya ha iniciado esa auditoría por los mismos, siempre claro está, que sea en el mismo organismo y por los mismos objetivos. Así, de esa manera, se logra el objetivo planteado por la Contralora Subrogante de garantizar la complementariedad de las facultades de los órganos y en ningún caso un principio de competencia entre uno y otro. Perfecto. ¿Palabras sobre el punto? ¿No? Ya, entonces, si le parece a la comisión, aprobar con la misma votación anterior la indicación y el artículo 7. ¿Sí? Artículo 7. Diputado von Mühlenbrock, ya. Si le parece a la comisión, entonces se entiende aprobado también el artículo con la indicación. Gracias, presidenta. En el artículo 8 es, ¿no es cierto?, se refuerza el principio, ¿no es cierto?, de que las facultades del SAI no entorpecen, digamos, en ningún caso y son sin perjuicio de las facultades de la Contraloría General de la República. Se elimina el cuando corresponda, que planteó la Contralora Subrogante, podía generar dudas, quién iba a interpretar cuándo era que correspondía, si lo iba a interpretar la propia Contraloría o el SAI, y adicionalmente, producto de la aprehensión que formuló respecto al tema de la dependencia técnica que se ejerce la Contraloría respecto a auditores y auditoras en función del artículo 8 de la Ley 10.336, se explicita
que es sin perjuicio de la facultad, en especial, ¿no es cierto?, en particular respecto a la dependencia técnica que van a tener los auditores y auditoras respecto a la Contraloría General de la República. Acá hay una indicación también del diputado Romero. Así es. El presidente del diputado Romero para este artículo ha presentado agregar un nuevo inciso segundo con el siguiente tenor. En su labor, el Servicio de Auditoría Interna de Gobierno tendrá en consideración los principios y normas contables básicas, los procedimientos por los que se rige el sistema de contabilidad gubernamental y las instrucciones obligatorias a los servicios bajo su fiscalización, dictados por la Contraloría General de la República, de manera de resguardar la coherencia entre la labor y atribuciones de ambos órganos. Diputado Romero. No, mire, básicamente es ¿cómo se llama? Es reforzar la necesidad de que se contemplen dos cosas. Primero, la jurisprudencia administrativa y todas las normas de carácter obligatoria que se han ido construyendo dentro del sistema administrativo en Chile. Yo creo que no afecta para nada y por el contrario creo que robustece las atribuciones y las funciones que tiene este nuevo servicio. Gracias, presidente. Subsecretaria. ¿La podría facilitar? Sí, no tenemos por su intermedio, no tenemos ninguna duda respecto a la admisibilidad de la indicación. Nosotros creemos que la indicación del Ejecutivo, por cierto, el diputado Romero no conocía por su intermedio, presidenta, que el Ejecutivo se iba a hacer cargo, ¿no es cierto?, de esta observación formulada por la Contralora Subrogante. Nosotros creemos que la nuestra es más amplia en el sentido que le reconoce especialmente la deferencia de la Contraloría y la atribución técnica respecto a esto. Por tanto, al reconocerle esa atribución técnica, por defecto, lo que aquí se explicita, efectivamente, el SAI tendrá que tomar en consideración las normas que dicte para esos efectos. Por tanto, yo entiendo que está salvado el punto que plantea el diputado Romero en la indicación, que consideramos que inclusive es un poco más amplia. En definitiva, la indicación del Ejecutivo y que se hace cargo, ¿no es cierto?, y recoge la aprehensión formulada. Mismo. Yo creo que queda un poco, por su intermedio, presidenta, con todo respeto al diputado Romero, creo que él, por cierto, él no tenía cómo saber que nosotros íbamos a hacernos cargo de la aprehensión formulada por la Contralora. Creo que puede quedar redundante y después puede traer dudas interpretativas. Creemos que hecha la remisión al artículo 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría, queda salvado el punto de adecuada manera. Sí, ya, perfecto. Entonces, en votación, la indicación del Ejecutivo y el artículo... primero se vota la del diputado. Diputado Romero mantiene la indicación. No se podía ayudar contra el espíritu contra la hora subrogante la aplicación. Ya. Son varias, se la dejo que Ya. Entonces, la indicación del diputado señor Romero, señora Edo, señor Barrera, señor Bianchi, señora Cid, señor Mellao, señor Naranjo, señor Ramírez no está, señorita Rojas, señor Romero, por favor, señor Sáez, señor Sepúlveda, señor von Mühlenbrock, presidenta, En contra. 2, 3, 4, 1, 3, 4, 5, 6, 7 y una abstención rechazada por no haberse alcanzado el quórum de votación, presidente, Ya. de aprobación. Y entonces pasamos a la votación de la Del indicación del Ejecutivo. Se rechaza la indicación del diputado Romero y pasamos a la votación de la indicación del Ejecutivo más el artículo. ¿Ya? Si le parece a la comisión, sí.
Pero hagamos esta votación y vamos a votar a la sala. ¿Le parece a la comisión con la misma votación? No anterior, no. 12 Aprobado por con unanimidad. 12. Falta solo el diputado Ramírez. ¿Y el Pero- diputado Mellado? Ya, entonces tenemos que hacerlo. Pero el diputado Mellado tiene su cosa de Orbaña. Ah, No sé. ya. Estamos votando la invitación del Ejecutivo con el artículo 8. Eso. Ya. Votemos entonces. Artículo Octavo. octavo. Ya. Artículo 8 con la indicación del Ejecutivo. Perfecto. A favor, unánime. Ya. Ya, 11, pero lo voy a agregar si llega. Si llega el diputado. ya, Sí. Ok. Hasta aquí nomás, presidente, ¿tenía que bajar a votar? ya. Tenemos que bajar a votar. ¿Les parece a la comisión? Espérense un cachito. Sí. Que hay indicación. Es que hay indicaciones. Ya, miren, ¿les parece? Podemos, en la sesión de la tarde vamos a partir con este proyecto en la tabla de fácil despacho y así lo sacamos, ¿ya? Sí, Ok. porque igual dice que en 15 minutos más votan. Están llamando. Sí. Ya. ¿Ya? En la tabla de fácil despacho entonces de la tarde, Muchas subsecretaria. lo gracias, podemos despachar. presidente, por su ¿Ya? intermedio a todos los integrantes de la comisión y, por cierto, a la Perfecto. secretaria.